Es un fenómeno bien conocido, ¿no? Sí, al final creo que tiene más que ver con el cerebro, ¿no? Con los mecanismos del cerebro, los mecanismos de recompensa, ese sistema de recompensa del cerebro que funciona así. O sea que yo lo que venía a decir es que no es algo que le ocurra a una persona, ¿no? En particular, que sí que es cierto que en algunas personas se puede dar un patrón más limitante que en otras, ser menos consciente de ello y que eso también le perjudique más, ¿no? O que le cueste trabajarlo, que no tenga herramientas para trabajarlo, pero al final es algo del cerebro. O sea, el cerebro siempre le va a dar más peso a lo inmediato, a las recompensas inmediatas. Y lo que ocurre con objetivos más importantes o a largo plazo es que suelen requerir más paciencia, más coste cognitivo, más planificación, tolerar la incertidumbre, ¿no? La frustración. Entonces, bueno, el cerebro ve que ahí hay un coste de energía, de tiempo, ¿no? Y cognitivo, como decíamos, entonces prefiere posarse en las cosas inmediatas, las cosas que ve que hay un logro instantáneo. Los logros instantáneos son. ¿Y las emociones? ¿El miedo al fracaso, la inseguridad, la ansiedad juegan algún papel? Por supuesto, o sea, aquí es crucial y fíjate, normalmente la procrastinación se ha asociado siempre como a pereza, a vagancia, ¿no? Y realmente tiene que ver más con un factor emocional, porque es como si fuese una especie de mecanismo de defensa que está centrado, que está posado sobre un alivio emocional inmediato. O sea, muchas veces no es que no hagamos algo o lo procrastinemos porque no podemos hacerlo, porque no queramos, sino porque tenemos miedo, tenemos inseguridades, nos genera ansiedad, nos genera frustración, nos genera lo que hablábamos, ¿no? Incertidumbre. Esto es la típica frase de tener miedo al éxito, ¿no? Tienes miedo al éxito y por eso no lo haces. Pues muchas personas sí, por eso procrastinan, ¿no? Miedo a luego saber o poder sostener eso a lo largo del tiempo. Muchas veces no creerme yo merecedor de ese éxito o preparado para ello. Muchas veces también el miedo al error. O sea, que se fundamenta mucho a nivel emocional. Por eso, ¿es un problema de gestión del tiempo o más bien de gestión emocional? Te decía que a la vista de esto estamos ante un problema que está más relacionado con la gestión del tiempo o con la gestión emocional. Normalmente tiene que ver más con la gestión emocional, porque al final se ve que una persona, por mucho que agende, por mucho que planifique, por mucho que cuente con herramientas, ¿no? Físicas, tangibles, que le ayuden a planificar, a anticipar, todo eso no ayuda directamente con la procrastinación. Con lo cual es algo que tiene que ver más con lo emocional, con cómo a mí me hace sentir esa tarea, con cómo yo creo que me voy a sentir. Es más como que busco la comodidad, ¿no? Un alivio instantáneo de dejarlo para más adelante porque así no tengo que confrontar emociones incómodas que igual esa tarea me pone de frente a ellas, ¿no? Claro, muchas veces has aludido precisamente, estamos buscando la respuesta inmediata y como vivimos en este contexto tan hiperestimulado, donde todo nos ofrece recompensas muy rápido y además tenemos un montón de, pues las redes sociales, las notificaciones, la multitarea, ¿estamos más predispuestos a procrastinar que antes? Por supuesto. O sea, por supuesto, porque al final el entorno, lo que tú decías, compite constantemente por nuestra atención. Entonces, el cerebro va a malacostumbrarse a posarse sobre ese placer inmediato o ese alivio inmediato, ¿no? De tareas rápidas, tareas que yo enseguida lo haga y enseguida vea un resultado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que está muy relacionado y al final las tareas profundas requieren de lo que hablábamos, de paciencia, de tolerancia a la lentitud, al aburrimiento, a la incertidumbre y bueno, esto es lo realmente difícil, ¿no? Fíjate, ocurre algo similar con los límites. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Porque el beneficio de los límites no es instantáneo. Normalmente, de manera instantánea, lo que genera es una reacción negativa, ¿no? Por parte de la otra persona, hostil o defensiva. Por eso nos cuesta tanto poner límites, porque no es que yo ponga un límite ahora mismo y todo es fantasía y maravilloso, ¿no? Sino que el beneficio es a largo plazo.
esto en este tiempo, lo que no sé si me has dicho, si tiene algo que ver con la infancia. Pues Si hay no elementos... necesariamente. Yo creo que quizás es un patrón que se termina desarrollando también por ciertos rasgos de personalidad, quizás por cosas que hemos vivido, experiencias concretas. Sí que puede haber una relación con respecto a cómo, por ejemplo, las figuras de referencia se toman los éxitos, los errores, ¿no? Porque ahí al final, cuando tú eres un niño, tiras de aprendizaje vicario, lo hablábamos también en una sesión de un lunes, tiras de aprendizaje vicario y al final todo lo que ves, pues vas a absorber que es lo normal y lo vas a hacer tuyo. Entonces quizás sí que hay algunos patrones relacionados con la procrastinación que pueden venir del entorno, de la familia, de las figuras, pero creo que también juega un papel muy decisivo las experiencias que tú tienes y cómo tú te sientes con esas experiencias. ¿Y hay alguna fórmula para poder contrarrestarlo un poco? ¿Alguna recomendación que nos puedas dar? O sea, ya entiendo que si es muy patológico, lo mejor es acudir a tu consulta en forma de paciente. Pero algunas claves para los que estemos rozando la procrastinación, pero bueno, no lo tengamos tan patologizada. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dar? Fíjate, yo creo que con el tema de la procrastinación, como veíamos que no es algo que tenga que ver de manera superficial, ¿no?, con la vagancia, la pereza, que es lo que muchas veces se ha entendido, se ha relacionado, la procrastinación tiene una base emocional y ahí hay una base de inseguridad, de miedo, de quizás creencias erróneas asociadas al éxito y al fracaso, eh, creencias erróneas muchas veces asociadas también a los timings, ¿no?, de la vida, a los tiempos, al ritmo al que voy yo y el ritmo al que van los demás, ¿no? Pues como no lo voy a conseguir como lo ha conseguido a esta edad, pues entonces ya no lo hago porque no tiene ese valor. Entonces, yo creo que sería un trabajo profundo también en mis propias creencias, en lo que me hace a mí sentir también mis objetivos, mis metas, y trabajar mucho a nivel de miedos, de inseguridades, ¿no? La exposición. Yo siempre digo que la exposición genera inmunidad, exponerme a la incertidumbre, aprender a tolerar la frustración. Y yo creo que eso también puede hacer que, pues bueno, la procrastinación no se dé tanto en mi vida, ¿no? Pues Ángela Fernández, Pursuit Psicología, los lunes siempre nos regala un ratito, un respiro, un poquito, un balón de oxígeno para poder reflexionar en torno a las herramientas y a este tiempo tan agitado que vivimos y cómo podemos combatirlo en parte o vacunarnos. Ángela Fernández, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Gracias a todos. Un abrazo. Seguimos aquí en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera.